Buenas noches, mis amados hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien con frío? ¿O bien? No, está a gusto, ¿ah? Está soportable. Pues vamos a disponernos para la palabra de Dios, amén. Bien, pues vamos a orar. Acompáñenme a inclinar su rostro. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo para que Él sea quien nos hable y Él sea quien nos instruya, amén. Padre bendito, en esta noche queremos agradecerte, queremos engrandecer tu nombre, porque tu nombre es digno de ser en gran manera alabado, de ser exaltado, de ser adorado por nosotros, tu iglesia, la cual tú has comprado a precio de sangre. Queremos disponer nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser para tu palabra, Señor. Sabemos que hay cansancio, sabemos que hay agotamiento, Padre, como seres humanos que nos debilitamos, Padre, por el esfuerzo que hacemos día a día para llevar el alimento a casa. Pero sabemos que tenemos esa fortaleza que tú nos das para poder estar atentos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a estar atentos, Padre, para que en todo momento estemos prestos y dispuestos a hacer tu voluntad. Usa mi vida, Padre, para que en todo pueda hablar yo tu palabra, pueda hablar tu verdad y que tu Espíritu Santo sea quien dirija y sea quien gobierne todo mi ser, Señor, para poder hablar siempre conforme a tu palabra. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, continuando con nuestra serie de cada miércoles, serie de discípulos, ¿verdad? Y siguiendo con la línea de temas que hemos estado hablando, si recuerda, tocamos discípulos por apariencia, después vimos discípulos por conveniencia, y el tema de la semana pasada fue discípulos, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Sin compromiso. ¿Cuántos siguen sin compromiso? No, ¿verdad? Vamos con compromiso de seguir a Cristo, ¿verdad? Y el día de hoy tocaremos el tema discípulos humanistas. Sin duda es un pensamiento que ha permeado durante muchos años, durante la historia de la humanidad, pero que hoy en día se ha logrado introducir. ¿En dónde cree usted, mi hermano? En la iglesia, así es. Dentro de las iglesias este pensamiento está permeando, está tomando lugar. Y cuando decimos iglesias cristianas, tenemos que sumarle todo lo que hoy en día tenemos disponible en el internet. Podemos saltarnos de una iglesia a otra iglesia, ¿en cuánto tiempo? En 5 segundos. ¿Cuál es el día más común de reunión? El domingo, ¿verdad? Y muchos están de una iglesia, de otra iglesia y de otra reunión, de un servicio, que parecen chapulines digitales, ¿verdad? De una iglesia en otra, no se establecen. Pero bueno, es tan fácil escuchar tantas doctrinas, tantas predicaciones, un sinfín de lugares que podemos estar atentos, pero que si no las analizamos correctamente, podemos estar escuchando doctrinas erradas. ¿Cuántos saben esto? Porque ya vimos, ¿verdad? Caras vemos, corazones solo Dios sabe. Es por eso que como título también tenemos el siguiente: cuidándonos de no ser engañados. Vamos a Efesios 4:14. Tenemos que cuidarnos, mis hermanos, unos a otros, como la iglesia del Señor. Si tú ves a tu hermano que va a caer a un pozo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a esperar a que caiga y lo vas a empujar para que caiga más rápido? ¿O le vas a advertir? Advertirle, ¿verdad? Bueno, tenemos la palabra que es la que nos advierte, que es la que nos instruye qué es lo que debemos escuchar y cómo lo debemos analizar. Efesios 4:14. Vamos a leer ahí. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Ya vimos esto en la enseñanza de conveniencia. Llevados por doquiera, es decir, de aquí para allá. De una enseñanza a otra enseñanza. Ya no me gustó esta, ahora escucho a este pastor, ahora escucho a este apóstol, ahora escucho a esta profeta, ahora escucho a el que quieras. De aquí para allá, de todo viento
es decir, algo cambiante, algo inestable, de todo viento de doctrina, hablando de enseñanzas, por estratagema. Esa palabra estratagema, mi hermano, significa engaño, astucia e ingenio. ¿Para qué creen ustedes? Para hacer el mal. Por estratagema de ¿quién? De hombres. ¿Y cuál es nuestro tema? Discípulos humanistas, que son engañados por estratagemas de hombres que para engañar emplean o preparan o maquinan con astucia, es decir, con el objetivo de lograrlo. ¿Qué? Las artimañas del error. ¿Qué es una artimaña del error? Es una creencia engañosa, mi hermano. ¿Usted cree que hay creencias engañosas dentro de las iglesias cristianas? Claro que las hay. Pregunto, ¿será necesario entonces cuidarnos hoy en día de estos vientos inestables de enseñanzas engañosas que andan circulando continuamente a nuestro alrededor? ¿Será necesario que estemos cuidándonos unos a otros? ¿Qué tal si llega un hermano contigo un día y, ay, mira este predicador, se llama Cash, ¿sabe qué? De Cash de Money, o Money Luna, dicen. Ay, no, tremendo la predicación que se aventó. Y tú dices, oye, pero ten mucho cuidado con él. ¿Por qué? Porque su vida, sus predicaciones, pues no son evidencia de un carácter de Cristo. En cambio, si tienes otro pastor que tú lo conoces, que es sana doctrina, dices, ok, qué bueno, escúchalo. Pero siempre toma lo bueno y desecha lo malo. Y siempre todo por el filtro de ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces tenemos que estarnos cuidando, mis hermanos. Así como el esposo cuida de la esposa, que no le falte nada, que tenga todo lo que necesita, así también con los hijos, pues bueno, también eso es en lo natural. Pero también en el ámbito espiritual, el esposo, el varón, es el responsable de estar cuidando qué es lo que se alimenta a nuestra esposa, qué es lo que está escuchando nuestra esposa y nuestros hijos. ¿Cierto o no, varones? Nomás uno dijo que sí. ¿Cierto o no, varones? Muy bien, ahora sí. Bueno, la respuesta a la pregunta que hacía, si era necesario cuidarnos, la respuesta es sí. Nosotros como discípulos y como verdaderos seguidores de Cristo, quienes no lo hacemos ni por apariencia ni por conveniencia, tenemos que ser prudentes como serpientes, dijo Jesús. ¿Qué acaso voy a andar con la lengua de fuera ahí? Dice, no, eso no se refiere a Jesús. Esta palabra prudente que utilizó Jesús se refiere a que seamos sabios. Di conmigo, sabio. Tenemos que ser sabios, mis hermanos. Pero ¿sabiduría de dónde? ¿De este mundo? No, échate todas las enciclopedias que te encuentres, mi hermano. Ahí el Memo tiene una como de 25 tomos, ¿o cuántos son? Ahí pídele una, la repartimos para que se la queme. Y ahí va a adquirir sabiduría. ¿Esa es la sabiduría que necesitamos para ser prudentes? No, ¿verdad? Necesitamos la sabiduría de la palabra de Dios. Esta palabra también significa ser sensato, es decir, con la mente enfocada. También significa ser precavido. Esa es una característica de la serpiente, ¿verdad? ¿Han visto cómo cazan las serpientes? No se avientan luego, esperan. Son precavidas hasta después, ¡zas! Digo, nosotros no vamos a atacar a nadie, ¿verdad? Pero que seamos precavidos con lo que hacemos, con lo que escuchamos. Y también esta palabra prudente se me hizo muy interesante, significa ser comparativo. ¿Con qué tenemos que comparar todo lo que escuchamos allá afuera? Con la palabra de Dios, pero más allá, con la enseñanza de Jesucristo. Tenemos que comparar. Si ese pastor está diciendo algo y está acorde a la palabra de Dios, ¿qué vamos a hacer? Ponerle atención. Pero cuando empiece a decir cosas que dices, caray, esto, a ver, espérame, ¿qué tenías que hacer? Pues con permiso, el que sigue. Bueno, no el que sigue, ¿verdad? Digo, vas a escuchar a otro, ok, pero que tú cuides y compruebes y compares que lo que enseña va acorde a la palabra de Dios. Siempre tenemos que estar comparando todo lo que escuchamos y asegurarnos de que vaya acorde a la palabra de Dios, a la doctrina de Jesucristo, quien es nuestro maestro. ¿Qué es el humanismo? El humanismo, mi hermano,
Es una palabra que no es nueva en nuestro vocabulario o en la historia. Ya tiene bastantes siglos en circulación. Y en estos últimos años ha tenido un auge impresionante, pues el mismo nombre lo dice. Un enfoque ¿en dónde? En el hombre. Humanismo, un enfoque en el hombre. En una definición técnica, el humanismo es una corriente intelectual, es decir, filosófica y mental. Y también es una corriente cultural que rompe con la idea teológica de que Dios es el centro del universo. Es decir, esta corriente humanista se enfocó en decir, a ver, ¿saben qué? Ya Dios va a dejar de ser el centro del universo. Pasando a serlo, ¿quién cree? El hombre, el ser humano, junto con sus cualidades y con sus valores. Fue un concepto, el de humanismo, propuesto por algunos hombres, lo cual conllevó muchos cambios y llevó a una transformación radical en la forma de pensar, de investigar, de hacer ciencia y de afrontar la vida en general. Esto llevó a este pensamiento de humanista. Ahora el hombre se quería superar a sí mismo. Y el cambio fue el siguiente: pasar de Dios como el centro de todo a la naturaleza humana. Es decir, ahora la naturaleza humana o el ser humano se convierte en el centro de todas las cosas. La palabra humanismo se compone de la palabra humanus, que significa sencillamente humano, ¿verdad? Pero también se conecta con la raíz griega ismos, que hace la referencia a doctrinas, sistemas, escuelas y movimientos. ¿Qué hace una escuela? Enseña. Vas a una escuela para aprender, para adoptar un pensamiento, un conocimiento, una sabiduría, en fin, todo lo que el mismo ser humano haya dicho y creado de sí mismo. Esto es a lo que se refiere esta corriente de pensamiento, humanismo. Este pensamiento tuvo su origen, mi hermano, en el siglo XIV y se extiende hasta el siglo XVII de la mano del Renacimiento. Es una época en la que fue una transición en la Europa occidental, cuando fue la transición de la Edad Media, de la Edad de Piedra a la Edad Moderna, donde se manifestó un cambio en la mentalidad europea. Porque ustedes saben que en la Edad Media se tenía un concepto de Dios muy centrado. Si no me cree a mí, investíguelo. Había un concepto de Dios, aunque errado en cierta forma, porque permeaba mucho el pensamiento católico romano. Había una concepción del mundo como Dios gobernando el universo. Pero se pasa de este gobierno teocéntrico, es decir, centrado en Dios, a una antropocéntrica, es decir, centrado en el hombre. Un pensamiento que ponía énfasis en la facultad humana para acceder al conocimiento del mundo a través de la razón, y que concibe al ser humano y sus intereses como el centro del universo. Es decir, ahora lo que le importaba al hombre o sus deseos, sus anhelos se volvían el centro de todo. ¿Les suena algo peculiar esto o este pensamiento? Y este pensamiento, mis hermanos, en esa época se difundió rápidamente por medio del gran invento de Gutenberg. ¿Qué inventó Gutenberg? ¿Quién sabe? La imprenta, ¿verdad? Y de ahí también se suscitó la formación de academias, escuelas, universidades, donde muchas de ellas, a causa de la imprenta, adoptaron las ideas humanistas. Pero curiosamente también la imprenta, mis hermanos, ¿a qué ayudó? Ya lo tocamos en alguna enseñanza. A propagar la palabra de Dios. A que llegara a más y más personas y más lugares. Pero vemos que también a la par se comenzaron a divulgar también estos pensamientos y doctrinas surgidas en la mente depravada del hombre, donde evidentemente el principal precursor de este pensamiento, ¿quién es? No es Dios, es Satanás.
queriendo distraer con artimañas y con astucia al error y no a la verdad de la palabra de Dios. Porque sabemos cuántas ocasiones Satanás ha querido destruir la Biblia. Muchísimas veces, pero jamás pudo y jamás va a poder. Porque la palabra del Señor permanece para siempre. Abre tu Biblia en el profeta Isaías, capítulo 14. Este pensamiento, mis hermanos, es muy peligroso. El pensamiento humanista, que ahora ya dejas afuera a Dios, ya no es el primer término, ya no es el centro del universo, sino ahora yo soy el centro del universo como ser humano. Y así como muchos otros pensamientos y creencias que han surgido con el paso de los siglos, el pensamiento humanista ha hecho creer al hombre lo que Satanás, nuestro adversario y padre de mentiras, ha intentado hacer desde el momento de su caída. ¿Qué intentaba hacer Satanás antes de ser echado o desterrado del cielo? ¿Qué intentaba hacer? Ser como Dios. Algo que claramente, ¿cuándo va a lograr? Nunca. Vamos ahí a Isaías 14, versículo 13 y 14. Tú que decías en tu corazón. ¿De dónde salen los malos pensamientos, mi hermano? Del corazón. ¿De dónde somos engañados nosotros como seres humanos? Del corazón. Y Satanás también estaba en esa misma condición. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Algo que sabemos que nunca iba a pasar. Satanás fue desechado junto con una tercera parte de los ángeles, pero Satanás no ha parado su obra, mi hermano. Ahora está trabajando en el ser humano, ¿para qué? Para desviarlo y separarlo por medio de este pensamiento humanista, el cual principalmente permeó en el mundo, pero ahora tristemente ya está permeando en la iglesia cristiana. Al momento de el hombre pensar, porque así le plació al hombre, que ahora él sería el centro del universo, manifiesta la misma condición de soberbia y vanagloria que Satanás. ¿Cierto o no? Porque eso es el humanismo, mi hermano. Atribuyéndose algo que a la luz de las Escrituras solo le corresponde a nuestro Dios. Él es el centro del universo, Él es el centro de todo. Ahorita vamos a ver unos pasajes. Este pensamiento, mi hermano, es tan peligroso, di conmigo, tan peligroso, porque produce en la mente y en el corazón del hombre una sensación de, ¿qué te imaginas? De que todo gira en torno a uno mismo. Y que nada importa sino solamente hacer lo que me produzca felicidad. Algo de lo que ahora se han encargado los famosos derechos humanos. Le dan derechos a todo mundo. Donde ahora importa más el derecho que tiene una persona que la aplicación de la justicia haya hecho lo que haya hecho, ¿cierto o no? Porque tristemente se defiende más a los delincuentes, a los asesinos y a los violadores que a las mismas víctimas. ¿Cierto o no? Ah, no, él es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, aquí en México dicen que eres culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Pero bueno, los derechos humanos entran luego. Apoyar al violador, apoyar al que golpeó a su familia, en fin. Una cosa volteada, al revés. ¿Y cuáles son los dos grandes lemas de este humanismo, mi hermano? Te lo voy a decir. El primero es la tolerancia. ¿Te han dicho que eres intolerante? ¿O has escuchado? Ay, qué intolerantes son los cristianos. Porque el pensamiento humanista es, hay que ser tolerantes. ¿Y qué otro? Y el otro es la felicidad del hombre. Ese es el lema, o son los dos lemas
los dos grandes lemas del humanismo: tolerancia y mi felicidad. Porque su objetivo es no herir a ninguna persona. ¿Qué es lo que dicen ahora con todo el tema que traen de la ideología de género? Si no piensas igual que ellos, no, eres un intolerante. Bueno, ahí está un pensamiento humanista, la ideología de género. Porque si no estás con ellos, así como dijo Jesús, ¿verdad? El que no es conmigo es contra mí. Su objetivo es no herir a ninguna persona, para que no se sienta mal. Porque ahora, ¿qué verdad? En Estados Unidos ya no lo dejan disciplinar los padres a los hijos. ¿Aquí también? ¿Sí? ¿Aquí también los prohibieron? ¿La ley de la chancla? O sea, ¿con la chancla sí o no? Bueno, entonces, ¿ese pensamiento qué es? No, tolerancia. Sé tolerable con tu hijo. No lo disciplines, que aprenda. Un pensamiento totalmente humanista, mi hermano. Entonces, como su objetivo es no herir, no hacer sufrir a la otra persona, por lo tanto, los hombres, las mujeres, los jóvenes y ahora los niños son libres de hacer lo que sea. Eso es lo que están llevando al mundo. A que cada quien pueda hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque si tú me toleras, yo te tolero, pues déjame hacer lo que yo quiera. Ese es el pensamiento humanista. ¿Por qué? Porque ellos tienen el derecho. Ese es lo que apelan, ¿verdad? Los derechos humanos. Todos tenemos derechos. Sí, pero bueno, mayor que esos derechos está la justicia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque ellos dicen, derecho a elegir lo que ellos quieran. No que van a ser mi hijo, pero no le pongamos nombre ni a niño ni a niña porque no sabemos qué quiere hacer. Oye, espérame. Si tú eres el que lo vas a instruir, ¿estás dejando que un niño que ni siquiera sabe hablar y entender muchas cosas, decida? ¿Qué pensamiento tan más errado, mis hermanos? Pero es tolerante. Le va a traer felicidad a mi hijo. Eso es lo que ellos creen. Todo este pensamiento, mis amados hermanos, es lo que nos ha dado como resultado todo lo que vemos hoy en día. La famosa, ahí está, ley de la chancla. La ideología de género, la del tema del aborto, la eutanasia, bueno, en fin, muchas cosas. Un pensamiento totalmente liberal y sin un límite. Cuando no hay límites de velocidad, mis hermanos, en las autopistas, o si no hubiera límites en las carreteras, ¿qué pasaría? Accidentes. De hecho, creo que en Europa hay carreteras que no tienen límite de velocidad. Pero bueno, las carreteras y los coches allá pues son otros, ¿verdad? Otras condiciones. Pero si aquí no hubiera límites de velocidad, imagínense en la carretera a Colima, a Vallarta, no hombre, lleno de accidentes todos los días. Es lo que provoca cuando no pones límites. ¿Por qué? Porque este pensamiento le da licencia al ser humano a hacer simplemente lo que se le da la gana. Sé lo que quiera hacer. Este pensamiento del mundo. Haz lo que quieras hacer. Cree, piensa y di lo que quieras. Pero si alguien no está de acuerdo, se convierte entonces en un intolerante. Y hasta dicen que somos personas sin amor, ¿verdad? No tienen amor ustedes y dicen que aman a Dios. Pero también ellos, los homosexuales, aman a Dios, ¿verdad? Dicen y que Dios los ama. Claro, sabemos que Dios ama a la humanidad y ya dio a su Hijo. Lo que no está de acuerdo es su conducta, su pecado. Y el mundo, mis hermanos, es evidente que busca su propia satisfacción, pero ahora sin importar lo que cueste. Es decir, sin importar que tenga que pisotear a alguien o que tenga que derribar a otro para poder satisfacer sus propios deseos, sueños y anhelos. Un pensamiento que tristemente se ha introducido de una manera bastante sutil dentro de muchas iglesias en todo el mundo. No solamente en el tema de la predicación o de la exposición de la palabra, donde muchos mensajes que hoy en día se predican en los púlpitos están diluidos, mi hermano. ¿Sabes lo que es diluido? Agarra un refresco de 2 litros y sírvelo en una jarra de 8 litros. ¿Qué vas a decir? Qué rico. ¿No? No, a mí dámelo directo. Sí, porque así no sabe. La coca así no sabe. Así no me la sirvas, hermano, porque no me la voy a tomar.
No, pero dice la Biblia que te pongas que te comas lo que te pongas que lo que te pongan enfrente, ¿no? Entonces, mis hermanos, este pensamiento ya se metió a las iglesias. Y no solamente, les decía, en el momento de los púlpitos, sino también en todas las actividades que se hacen en la iglesia. ¿Y en cuál es otra área donde más se ha visto este pensamiento humanista? En la música, mi hermano, en la alabanza y en la adoración. Cantos que ya no te llevan a pensar y reflexionar en tu condición delante de Dios, sino simplemente a que te dejes guiar por la música. Ay, que el amor y que las flores y que las plantas y que mi hija y que esto y que... O sea, un pensamiento alejado totalmente de lo que es la alabanza. Porque la música, Dios, ¿para qué la creó? Para que nosotros le pudiéramos adorar a Él. Él no necesita de nuestra música, de nuestra alabanza, pero bueno, Él la diseñó, la creó para que nosotros pudiéramos entonar cantos de alabanza a Él. Porque fíjense, mis hermanos, curiosamente hasta existe, ahí investigando, el término humanismo cristiano. No, hombre, ya están con todo, ya se nos adelantaron. Que este pensamiento, la definición de humanismo cristiano, que obviamente viene o surge del catolicismo romano, no descarta la existencia de Dios. Si dicen, aquí, Dios aquí está. No lo quitamos de la ecuación, no lo quitamos de la fórmula. Pero ¿qué pasa? Lo relega a segundo plano y ya. Ahí está Dios. Poniendo al hombre como si fuera la estela, la fuente y el fundamento de las cosas. Donde el objetivo del humanismo, en líneas generales, es deificar. ¿Sabes lo que es esta palabra? Yo no lo había escuchado. Esta palabra deificar es hacer Dios al hombre y excluir al Creador. Eso es en líneas generales y en pocas palabras lo que el humanismo busca, mi hermano. Claramente este concepto a la luz de las Escrituras ¿será aceptable o inaceptable, mi hermano? Inaceptable. No podemos aceptar ningún pensamiento que tenga estos ingredientes o estas características. Es imposible que pueda ser concebido como algo real. Es como querer mezclar agua con aceite y se queden mezcladas. Es como querer mezclar la luz con las tinieblas o el bien con el mal. Pero lo más triste es que este pensamiento ya está dentro de las iglesias cristianas. Y lo impresionante es que las personas que asisten a este tipo de congregaciones, donde se les presenta un evangelio totalmente diluido, totalmente humanizado, es decir, centrado en mí, centrado en ti, hermano, centrado en tu necesidad, centrado en lo que a ti te da placer. Un mensaje sin Cristo, un mensaje sin la cruz, sin la negación y sin tener que padecer por causa de Cristo. Un evangelio centrado en el bienestar terrenal del ser humano, antes que morir a nuestra voluntad, por hacer la voluntad del que es el verdadero centro de todas las cosas. Y las Escrituras, mis hermanos, son muy claras. Vamos abriendo la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17. ¿Cuántos saben que las Escrituras son claras? Pero hay que estudiarlas, ¿verdad? Cuando vemos algún pasaje que es complicado, porque hay pasajes complicados de entender a primera vista, ¿qué tenemos que hacer? Y escarbarle, escudriñar. Gracias, hermana, por la palabra. Escudriñar. ¿Y qué es escudriñar? Escarbar, escarbar. Y dice la palabra que es insondable. Nunca vas a llegar al fondo, mi hermano. Entonces te puedes pasar 100 años, 1000 años estudiando la palabra de Dios, escudriñándola, y no vamos a terminar. En ningún lugar dentro de las Escrituras vemos a un Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, amoldando sus palabras para poder tener relación o vínculo con los pensamientos del hombre moderno. Porque ¿cuántos saben que el hombre hoy se siente mejor que el de hace 500 años? Incluso mejor que el de hace 2000 años. Pero más bien vemos una y otra vez la confirmación de quién es el centro de todas las cosas creadas, por quién subsisten, permanecen y se mantienen en un perfecto orden, donde el hombre, aun cuando piense que tiene un poco de control
Porque ¿cuántos hombres parece que piensan que tienen un poco de control, verdad, sobre el mundo? Los poderosos, los gobernantes, los gentes de la élite mundial, que son los que mueven la marioneta de este mundo, ¿verdad? Los que deciden cuándo va a haber inflación, el costo del petróleo, el costo del oro, bla, bla, bla. Ellos piensan que tienen el control del mundo, pero se les olvida que sobre ellos ¿quién está? Está Dios. Y Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Aun cuando piense que tiene un poco de control, dice la Escritura que no puede añadir a su estatura ni un codo. ¿O alguien aquí ha podido estirándose o añadir a su estatura 1 milímetro? No, pues con tacones, hermano. Ahí. No, eso no se vale. O también, ¿quién ha podido hacer blanco alguno de sus cabellos? No por edad, porque ahí sí ya, aunque quieras, aunque no quieras, ¿verdad? Te salen las canas, te salen los cabellos blancos. La palabra de Dios, no con base en ningún pensamiento o creencia filosófica surgida en algún momento de la historia, sino con base en la revelación que Dios nos dejó a través de los hombres, a los cuales Él inspiró para la escritura de la palabra de Dios, nos enseña el verdadero enfoque que nosotros tenemos que tener como seguidores de Cristo. Hechos 17, versículo 28. Hechos 17, 28 dice así: porque en Él, en Cristo, vivimos y nos movemos en Cristo y somos, por último, ¿en quién? En Cristo. Vamos a Romanos 11:36. Después de la declaración del apóstol Pablo de la sabiduría de Dios, dice Romanos 11:36, porque de Él, de Cristo, y por Él, de Cristo, y para Él, hablando de Cristo, son todas las cosas. Es decir, de una manera plena, de una manera completa y absoluta. ¿De quién son todas las cosas? De Cristo y para Cristo y de Cristo. A Él sea la gloria por los siglos, amén. Y más adelante en Romanos 14:8 dice así: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor ¿qué? Somos. No somos nuestros. ¿O alguien aquí produce oxígeno en su casa que nos venda? ¿Alguien? No, ¿verdad? O alguien dice, pues aquí deja que se haga una plantita de jitomates. No, a menos que la plantes, que te esfuerces. No lo podemos hacer solamente por querer. Y Efesios 4, 5 y 6 nos dice: un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Con base en estos pasajes, mis hermanos, que acabamos de leer, ¿en qué momento se menciona al hombre como parte de ese todo? En ningún lugar. Y el hombre pretende hacerse parte de ese todo, pero no puede pertenecer aunque quiera. Por lo tanto, es evidente que no puede haber relación entre el pensamiento humanista y el ser un verdadero discípulo de Cristo. No puede haber relación. Porque sencillamente el que siga a Jesús, el que sigue verdaderamente a Jesús, no solamente simpatiza con sus enseñanzas y dice, me parece bien esto, pero esto ya se me hace muy legalista, muy extremo. ¿Qué entras? A preocuparte por tu humanidad. Y empiezas a ¿qué? No, es que es intolerante eso. Y empiezas a humanizar las enseñanzas de Jesucristo. Es que ¿cómo no le voy a decir fato a mi hermano si ve lo que me hizo? No, es muy exigente eso, qué intolerante. No me deja explayarme. ¿Qué no dice la Biblia que nos enojemos? Sí, pero que no peques. Entonces comenzamos a humanizar las enseñanzas de Jesús. Simplemente con el sermón del monte, Mateo 5, 6 y 7, la gente se espanta, mis hermanos. ¿A quién dice que se estaba dirigiendo Jesús en el sermón del monte? Solamente a sus discípulos. Toda la demás gente estaba ahí escuchando. Pero ¿qué dice? Dura fue esa palabra. Porque esa palabra era solamente para los verdaderos discípulos de Jesucristo.
Aquellos que se olvidan, ¿sabes de qué? De su humanidad. Pretendiendo ¿qué? Que Cristo crezca en cada uno de nosotros. Porque Cristo es lo que quiere hacer, reflejarse en ti, en ti, en ti, en ti. ¿Y tu humanidad qué va a pasar? ¿Qué decía Juan el Bautista, mi hermano? Es necesario. ¿Qué decía Juan? Que Él crezca, pero que yo mengüe, mi humanidad, mi yo. ¿Qué pensaban? Oye, ¿quién eres tú? No, pues yo no soy el Mesías. Yo solamente soy la voz que clama en el desierto. Yo preparé el camino para el Mesías. He aquí el Cordero de Dios. ¿El qué se hizo? Se quitó de un lado. Para que Cristo ¿qué? Surgiera. Y es lo que tenemos que hacer nosotros como verdaderos discípulos de Cristo. Dejar nuestra humanidad, nuestra comodidad a un lado, mi hermano. Entonces, hablamos de que un discípulo humanista es hablar de algo totalmente incongruente. ¿O aquí hay algún discípulo humanista que diga, no, es que Dios se tiene que cuidar de mí en lo que yo quiero? ¿Acaso es correcto eso? ¿Es lo que nos enseña la palabra de Dios? No, ¿verdad? Es algo inválido, algo que no debe de existir. Porque cuando hay una persona o varias personas que piensan que el seguir a Cristo significa que todos tus problemas que estés pasando aquí en la tierra se van a resolver, en automático es una persona que no se le expuso de una manera correcta al mensaje del Evangelio. Porque el centro y el propósito de anunciar y predicar el Evangelio de buenas nuevas no es el cumplimiento de tus sueños, mi hermano. No es el cumplimiento de tus metas. O el que digas, es que yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y quiero viajar y quiero hacer esto. Para eso no nos llamó Jesucristo. O cuando te predicaban del Evangelio te dijeron, bueno, ya a los 5 años, ya que te establezcas como un cristiano, ya mira, todo va a cambiar y todo va a ser color de rosa. ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque el Evangelio no está centrado en nosotros. ¿En quién está centrado el Evangelio? Pues en Cristo. Porque somos cristianos, Cristos pequeños, imitadores de Jesús. El propósito de anunciar y predicar el Evangelio no es nada más que el nombre de Cristo sea glorificado. Ese es el propósito, mi hermano. No es que nosotros seamos anunciados, porque ¿qué tenemos que anunciar de nosotros? Si somos peores que los que están allá afuera muchas veces. Claro, en nuestra pasada manera de vivir. Y mis hermanos, este pensamiento humanista se ha convertido en el falso evangelio humanista. Porque cuando saben que hay muchos evangelios ya ahorita. Pero solamente ¿cuál es el verdadero? Uno. El evangelio que te lleva ¿a qué? A tomar tu cruz, a negarte a ti mismo y a seguir a Jesús. Ese es el único llamado que le hizo Jesús a los que quieran seguirle. No les dijo, mira, no a todos les dijo, vende todo lo que tienes, ¿verdad? Eso se lo dijo únicamente al joven rico. Pero a todos les dijo lo mismo, que el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Nada más. ¿Qué representaba? Tomar la cruz, mi hermano, representaba en esos momentos, en ese entonces, en el contexto cultural judío y romano, ¿qué representaba? La muerte. Es decir, ellos sabían que si se ponían a seguir a Jesús, probablemente iban a morir. Ahí está Esteban, el primer mártir. Pero ¿qué pasó después que Esteban murió? El nombre de Cristo fue glorificado en medio de su iglesia. Claramente, hablar de un evangelio humanista es hablar de un falso evangelio que va totalmente en contra de la doctrina de Cristo y de la doctrina que la iglesia primitiva enseñaba y predicaba. Pues con todo lo que ya hemos visto que significa el humanismo, vemos de una manera clara que se centra únicamente en mí, en el hombre, en mi bienestar y lo que hace sentirme feliz. En eso se centra el evangelio humanista.
haciendo a un lado el ver por el bienestar del prójimo incluso. Proverbios 14:12, no lo busques, nada más anótalo, yo te lo voy a leer rápidamente, o si lo quieres leer ahí en la proyección. Dice así, Proverbios 14:12, hay camino, hay pensamiento, hay creencia que al hombre, aquí engloba a la mujer y al hombre, le parece como derecho. Tú ves una carretera y dices, ay, mira, todo derechito, como la carretera de aquí a Mazatlán. ¿Cuántos han ido a Mazatlán manejando? Todo derecho, ¿verdad? Dicen, claro, hay unas curvitas, pero la mayoría es derecho. Pero así muchas veces el hombre piensa que no va a haber curvas en su vida, o no va a haber bajadas, o no va a haber baches. Dice, no, aquí por el que yo voy estoy bien, todo va bien hasta ahorita. Sí, pero no sabes lo que te espera detrás de esa colina o de esa montaña. Dice el versículo, continúa, pero su fin es camino de muerte. Claramente este humanismo nos indica una impresionante exaltación al yo, un egoísmo total y el buscar la autosuficiencia, pues al ellos usar la razón y la experiencia para determinar lo que es bueno y lo que es malo, porque el pensamiento humanista así es, lo bueno y lo malo es relativo. Si para ti es malo matar, para mí puede que no sea. Porque ha habido hombres, mi hermano, me acuerdo, creo que, no sé si Memo nos platicó, de las veces que íbamos al centro a compartir el evangelio, varias personas salieron con este pensamiento. Oye, a ver, entonces, matar a una niña, ¿qué es? ¿Malo o es bueno? Depende cómo lo veas. Esa era la respuesta que daba, mi hermano. ¿Usted cree? Si le decíamos que era malo, ah, no, qué intolerante eres, ¿por qué no me respetas? Entonces, vemos cómo el pensamiento humanista ahora es, lo que yo digo, me lo respetas y punto. Porque ellos dicen, en base a la experiencia y en base a mi razón, yo determino lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué? Porque ya sacaron a Dios de la ecuación. Como yo soy el centro, hombre, yo soy el centro, pues yo decido qué creer que está bien y qué creer que está mal. Y dejan de lado absolutamente todos y cada uno de los mandamientos de Dios, centrándose únicamente en sus deseos y anhelos. Y caen en este pensamiento, mis hermanos, que los que pues, no han sacado a Dios de su ecuación, que lo siguen teniendo ahí como de segundo, tercero, cuarto, quinto o décimo término, piensan que por hacer unas 2 que 3 buenas obrillas, está obligado Dios a cumplir sus caprichos. ¿Has conocido gente así? No, es que yo le pido a Dios y ya hice esto, ya hice lo otro, y puse la veladora, no, y compré una virgen de 2 metros, y la puse ahí en mi casa y no me cumple. No me hace el milagrito. Ah, entonces ¿crees que Dios por lo que tú hagas está obligado a responderte? No, mis hermanos. David cuando pidió perdón dijo, por las muchas de tus misericordias, ten piedad de mí. ¿Apeló a qué? A la misericordia de Dios, no a sus actos. Y el humanismo, mis hermanos, se centra en nosotros, en lo que podamos hacer. Isaías 5:20 y 21, yo te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así, ¿qué aflicción hay para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo? ¿Conoces a gente así? Que dice, no, eso es bueno, no tiene nada de malo. Bueno, claramente nosotros ya por los sentidos ejercitados que tenemos del discernimiento del bien y el mal, sabemos discernirlo, sabemos separar. Pero claramente la gente que está sin Cristo no sabe distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Versículo 21, qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión. Ahí está el pensamiento humanista, sabio en su propia opinión, y se consideran todavía, aparte de sabios en su propia opinión, se consideran como muy inteligentes. ¿Has conocido personas así? No, es que, pues yo digo, no es por dármelas acá de muy acá, pero pues sí la armo, soy bueno en esto, no.
no, si supieras, si trabajaras conmigo, no, pues todo lo que yo he aprendido, o sea, se centra en él nada más. Ay, dice la escritura, con motivo de lamentación. Cuando veas un ay, probablemente sea de dolor, mi hermano. De que ya pasó, o de que está en esa situación de dolor, o de que viene el dolor. No solamente para los hombres y mujeres que enseñan dentro de las iglesias que Dios está más interesado en nuestro bienestar y nuestra abundancia en esta tierra que en nuestra santificación y que el carácter de Cristo se manifieste cada vez más en nosotros. Hay hombres y mujeres que enseñan esto. No, Dios te quiere bendecir, Dios quiere prosperar tu negocio, pero cuando le dices, no, a ver, ¿quieres las bendiciones de Dios? Ok, esfuérzate, comprométete con Dios. Quiero que Dios me bendiga mi negocio. Pues haz las cosas rectamente. No, es que no, el que no tranza no avanza. ¿Y qué hacemos? Humanizamos las ordenanzas de Dios. No, es que no me conviene. No, pues si Dios me quiere bendecir, que lo haga como estoy. Si no, pues, entonces ahora tú vas a poner las condiciones. Pues claramente no es así, mis hermanos. Muchos hombres y mujeres enseñan esto. Pero esta lamentación no solamente es para los que enseñan, sino también para aquellos hombres y mujeres que prestan atención ¿a qué? A ese evangelio, a esas enseñanzas, las cuales ¿a qué apelan, mi hermano? A la humildad. Dios te quiere millonario, hermano. Sí, para repartir todos mis bienes a los pobres como Zaqueo y pagarles cuadruplicado a todos los que le debo. ¿Ese es el pensamiento del hombre? No, apela a su codicia, mi hermano, a su avaricia de un bienestar y una mejor posición material para que me vean que Dios me bendice. ¿Tú crees que ese es el propósito cuando Dios bendice a alguien? ¿Para que los demás lo vean? No, mi hermano, si Dios bendice a una persona, esa persona es porque entiende, espero que probablemente entienda que Dios le dio para dar y compartir. No es para atesorar ni para quedarse con él. Únicamente somos canales de bendición, mi hermano. Pero lo podemos ser, mi hermano, aun con lo poco que tengamos o con lo mucho que tengamos. Esa es la diferencia de ser discípulos de Cristo y ser usados por Cristo para el propósito de ser iglesia y ser sus seguidores. ¿O acaso necesitas mucho dinero para darle una palabra de bendición a un hermano, a una hermana? ¿Necesitas tener 5 coches en la cochera para decir, no, ahora sí voy a la iglesia? ¿Necesitas tener 2 mansiones o incluso 3 departamentos y una casa y vivir de tus rentas para decir, no, ya ahora sí puedo servir a Dios? ¿Acaso es a lo que nos llamó Cristo? ¿A estar cómodos y después como un resultado servirle? No nos llamó a estar en una mejor posición, nos llamó a un crecimiento espiritual. Haceos tesoros ¿en dónde? Dijo Jesús. En el cielo, no en la tierra, mi hermano. Aquí todo se va a acabar, por más profundo que lo guardes. Y esto es algo de lo que el apóstol Pablo ya trataba desde entonces. Abre tu Biblia en Colosenses. Pues claramente vemos que este pensamiento, aún antes de llamarse humanista, ya permeaba en medio de la cultura de aquel tiempo. Esto no es más, mi hermano, que una evidencia que el ser humano se encuentra en la misma condición de decadencia que cuando Pablo escribió estas cartas. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Cuál es la diferencia del tiempo de Pablo a nuestro tiempo? El Facebook. Con eso te digo todo. Las redes sociales, la energía eléctrica, la comunicación. Ya todo es tan rápido, mi hermano, que no nos da chance a veces ni de pensar las cosas que decimos. Estamos tan acostumbrados a estar todo el tiempo acelerados que no nos damos el tiempo ni de orar con detenimiento a veces. Pablo ya trataba esto ahí en Colosenses 2, versículo 8. Miren, ¿qué les dijo Pablo? Pongan atención, que nadie les engañe por medio de ¿qué? De filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones ¿de quién? De los marcianos.
¿Dice marcianos o de quién? ¿O de las jirafas que había en ese entonces? No, claramente no, de los hombres. Porque los hombres, de la abundancia del corazón, habla su boca. Y si hay avaricia, si hay codicia, si hay engaño, si hay mentira, ¿qué van a hablar? Todo eso. Por eso Cristo viene a cambiarnos primeramente, ¿qué? El corazón. Y os daré un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que sea sensible a mi voz, para que puedas obedecerme. Según las tradiciones de los hombres, conforme o de acuerdo a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Te lo voy a leer ese mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Si también me apoyan a ponerlo para leerlo junto, dice así: no permitan que nadie los atrape. ¿Sí se fijan cómo dice esta versión? Que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. No, este pastor predica impresionante. Dijo como media hora se la pasó diciendo prosperidad y todo eso, pero la última media hora sí la hizo bien. No, cuidado, mi hermano, no te dejes atrapar por esas disparates elocuentes. Porque, mis hermanos, ha habido hombres que predican la palabra, que se paran en los púlpitos y la dan un buen mensaje, pero sus vidas no van respaldadas con las palabras que dicen. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Que nacen, aquí está el punto medular. ¿Dónde nacen? En el pensamiento humano. Y cuando algo nace en el pensamiento humano, está destinado ¿a qué? A fracasar, mi hermano. Ay, mira, qué buena intención tuvo, pero salió después lo que había en su corazón, el por qué lo hizo. Dice, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Por lo tanto, un discípulo, hay muchos tipos de discípulos también. Así como hay muchos evangelios, hay discípulos de Satanás, hay discípulos de los Hare Krishna, hay discípulos de Testigos de Jehová, hay discípulos de cualquier religión que tú me nombres. Pero los discípulos que reconoce Cristo, ¿quiénes son? Los que le siguen a Él. Entonces, si este evangelio de Cristo produce verdaderos discípulos, ¿qué producirá un falso evangelio? Falsos discípulos. Por lo tanto, quien escucha y presta atención a este tipo de mensajes centrados en el hombre, centrado en mi bienestar, en que Dios tiene un plan maravilloso para ti. No, y Dios te quiere bendecir, Dios te quiere hacer próspero y desata una palabra profética de bendición para tu vida. Y bueno, y se la pasan desatando y atando a medio mundo, pero no te predican la palabra de Dios. No te predican el evangelio en su pureza. ¿Cuál es la esencia del evangelio, mi hermano? Arrepentidos y creed en el evangelio. Jesucristo lo dijo. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero quien presta atención a este tipo de mensajes, los cuales apelan a ¿qué? Ay, qué rico se siente. Cuando tienes comezón, ¿qué tal? Cuando te rascas, ay. Tienes unos 5 minutos de relax, ¿verdad? Bueno, 5 segundos. Estar en confort, exactamente. Tienen comezón de oír, mira, me gusta esta enseñanza. Me gusta cómo predica porque me hace sentir bien. Apela únicamente a mi bienestar como persona, a que Dios quiere verme feliz y no quiere verme sufrir. Está bueno para un eslogan, ¿verdad? De la iglesia. Dios quiere verte feliz y no verte sufrir. Bueno, ya nos ganaron, ¿verdad? Pague por sufrir. Digo, pare de sufrir, ¿verdad? Perdón, me equivoqué. Que Dios quiere sacar lo mejor que hay en mí. A ver, la reunión de varones, ¿de qué va a ser? Hombres con poder. A ver, hombres, Dios quiere sacar lo mejor que hay en ti, el campeón. No, y todos vienen así, ¿verdad? Sí, amén, hermano. Hay un pastor que, apelando a este comentario de este hombre que sacó ese libro, saca el campeón que hay en ti. Él dijo y sacó una serie de enseñanzas que se llaman saca el inmundo que hay en ti, más bien. ¿Cierto o no? Eso es lo que tenemos que quitar, desechar todas las obras muertas. Es que Dios me quiere bendecir y prosperar mi negocio.
Es que en Cristo no hay sufrimiento, sino solo paz, amor y gozo. ¿Que hay verdad en esto? Hay verdad. Dios prospera, Dios bendice y Dios da paz, amor y gozo. Es verdad, ¿no? Pero cuando el énfasis del mensaje y de la predicación se vuelve únicamente esto, sin tocar el pecado y el juicio y la santidad que Dios demanda de nosotros, ¿qué produce? Falsos discípulos que piensan, es que Dios quiere lo mejor para mí. Es un pensamiento humanista. Traducir las promesas de Dios, decir, no, es que esta promesa yo la quiero para mí, la piso, la ato, me la amarro, lo que sea. No, mis hermanos, así no se reciben las promesas. Produce falsos discípulos que creen y piensan que Dios está para cumplir nuestros anhelos. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Y por eso, mis hermanos, tenemos que estar muy cuidadosos de no ser engañados y de que no se lleven en engaño a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Debemos de cuidar mucho qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos. Segunda de Timoteo, 3:13. Mas los hombres y los engañadores irán de victoria en victoria. ¿Dice eso? No, irán de Mercedes en Mercedes. Bueno, si se dedican a robar, pues probablemente sí, ¿verdad? Irán de avión en avión, de mansión en mansión. Como que muchos lo leen así y dicen, no, yo quiero ese evangelio. No, yo quiero carro nuevo cada año. Espérame. ¿Para eso nos llamó Cristo? Pues entonces, ¿para qué vino? Pues mejor nos manda todo el dinero en una chequera infinita y pues ya. No, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, es decir, en una decadencia moral, espiritual, mental, engañando. ¿Y qué? Y siendo engañados. Eso es lo más triste de esas personas. Piensan que por su posición de ser los que engañan, están exentos, pero no, aquí nos dice que ellos también están siendo engañados. ¿Por quién? Pues por su misma mente, por su misma codicia. Son engañados, no, es que hazle así y róbale a la gente. Bueno, mis hermanos, hay tantos testimonios que hemos escuchado de pastores, tantas iglesias que están tan erradas y la gente ahí está. Como escuchaba un testimonio de un pastor, que otro pastor le dijo, ¿sabes qué? Yo ya me harté y me salí de esa ¿cómo se le llama? De esa comunidad cristiana en la que estaba. Cada que cumplía años el pastor o la pastora de donde ellos estaban, les pedían que la congregación de manera obligatoria les diera un regalo. Fíjense así nada más. Hermanos, bueno, el próximo domingo es el cumpleaños de Memo, pues bueno, a él le gusta esto, a él le gusta esto. Imagínense. Bueno, el que le quiera regalar algo lo puede hacer, ¿sí o no? Bueno, afuera de todo esto me refiero. O sea, si tú le quieres regalar algo a alguien, olvidémonos de Memo. Es más, ya. Si tú le quieres regalar algo a alguien, ¿cómo lo vas a hacer? Con amor y con agradecimiento. ¿Y cómo lo vas a recibir? Así es un chicle motita. Con agradecimiento. ¿Sí o no? A ver, ¿quién dijo que no para regalarle uno? Entonces dice este pastor a este otro pastor que estaba dando el testimonio, dice, ¿vieras? Estábamos tan engañados. Nos decían, ¿saben qué? Ya viene el cumpleaños de la pastora, pues les encargamos su regalo. Unos dirían, pues bueno, pues cada quien conforme a su presupuesto, ¿no? No, mínimo $1,000 ese regalo debe de costar. $1,000. $1,000 ahorita son 20,000 pesos. ¿Tú crees? Bueno, estamos hablando de Estados Unidos, hay otro nivel, otro poder adquisitivo, pero bueno, es un abuso total. Y dicen, ¿saben qué? Pues la pastora quiere renovar todos los muebles de su oficina. Total, que era una oficina enorme y toda blanca. Es decir, aludiendo a la santidad de Dios. Nada más falso que eso, ¿verdad? Yo que por negro las paredes estaban, por dentro las paredes estaban negras. Pero bueno, total que estos hombres, esta pareja,
Dice, pues vamos a comprarle un regalo. Total que le compraron un regalo, les costó $1,050 ya con impuestos. Ay, apenas, ¿no? La libraron. Total que se lo regalan. Pero para esto el regalo tenía que ser blanco, 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 porque iba a ser para la oficina. O sea que si le regalabas un peluche que tuviera un listón negro, no te lo iban a aceptar. Entonces llegan con su regalo, era una especie de escultura, pero era como blanco tirándole a beige. Y ellos dijeron, pues está muy bonita. No, pues no se la regresaron, que porque no era blanca. No, o sea, eso fue como ya el colmo para este pastor, decir, ¿saben qué? Vámonos. Entonces, mis hermanos, imagínense, estuvieron ahí creo que más de 10 o 13 años, haciéndolo cada año. Eso es estar engañadísimo, mi hermano. ¿Pero por qué? Porque la gente no se pone a leer. Es menos face y más book. Eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Y vamos a Romanos 16, versículos 17 y 18. Romanos 16, 17 y 18. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado. Es lo mismo, miren con cuidado, pongan atención con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van, ¿qué? En contra de las que a ustedes se les enseñaron. Si escuchas tú algo que no vaya en contra de lo que a ti te han enseñado, que es sana doctrina, ¿qué tienes que hacer? Huir. Exactamente. Dice ahí, manténganse lejos de ellos. Es que me sale ahí en las sugerencias de YouTube y pues, como no queriendo, pues a ver qué dice. Y así a veces, no nomás con esto, con otras cosas, incluso con la música. Hay gente que le batalla con la música del mundo. Bueno, hay que pedirle al Señor, hay que mantenernos alejados de todo eso. Dice, tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Sirven sus propios intereses, humanismo. Primero yo, luego yo, después yo, y si queda tiempo, yo. Con palabras como suaves y halagos engañan a la gente inocente. Pero mis hermanos, esa gente inocente se vuelve partícipe del engaño de esas personas. Porque teniendo la verdad en la mano, no hacen absolutamente nada. Este humanismo, mis hermanos, produce egoísmo total en el corazón del hombre y de la mujer. Filipenses 2:21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. ¿Qué buscan? Lo suyo propio. No, primero yo. No, que si te vas a arrepentir. No, espérame, pero a ver, ¿qué me voy a ganar a cambio? ¿Qué me voy a ganar con arrepentirme y con creer en Dios y con ir a la iglesia? ¿Qué me voy a ganar? No, a mí convénceme. No, espérame, es que no es para convencer a nadie. Y sabemos, mis hermanos, que el apóstol Pablo le advirtió a Timoteo acerca de los últimos tiempos. Ahí tú lo puedes ver ya después en 2 Timoteo 3. Le advirtió que se levantarían hombres amadores de sí mismos. ¿Y qué es un amador de sí mismo? Un egoísta. Fanfarrones, amantes del dinero, que se burlan de Dios y son orgullosos, son malagradecidos. Es decir, son calumniadores. Dice aquí el versículo 5, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Y por último, mis hermanos, ¿cuál es nuestro trabajo como verdaderos discípulos de Cristo? Pregunto, ¿cree usted, mi hermano, que ante estas advertencias y todo lo que estamos viendo y lo que hemos dicho y hablado hoy, tendremos alguna responsabilidad? ¿O simplemente dejamos que pase y no hacemos nada por marcar una diferencia y manifestar lo que es un verdadero o lo que es ser un verdadero discípulo de Cristo? Tenemos la responsabilidad, mi hermano, la tenemos.
Precisamente ahí entra discípulos con compromiso, que sabes cuál es tu responsabilidad, sabes cuál es tu llamado. Y nuestra responsabilidad es mostrar cuál es el verdadero carácter y la forma de vivir si nosotros somos verdaderos discípulos de Jesús. ¿Y dónde vamos a encontrar cómo ser verdaderos discípulos de Jesús? ¿En el Facebook? En el book, ¿verdad? Menos face y más book. Ya se la aprendieron, muy bien. Ahí es donde vamos a encontrar aquellos discípulos que no le siguen por una apariencia o por conveniencia. ¿Por qué? Porque el humanista es, no, voy a obtener muchísimas bendiciones de seguir a Cristo, vente. Y esa es la base de invitar a otras personas a la iglesia. ¿Acaso ese es por lo que invitamos a las personas a la iglesia, para que reciban las bendiciones de Dios? No, para que reciban la salvación. Pero la persona que venga aquí a la iglesia invitada por ti, ya le tuviste que haber predicado el evangelio, mi hermano. No esperes que aquí vengas y aquí automáticamente otro hermano le predique el evangelio. No, es nuestra responsabilidad. Es necesario, mi hermano, que nosotros, lo que dice Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Pero para no imitar y para no tomarlas como parte de nosotros o estar permeados de esas conductas ni las costumbres, tenemos que hacer algo. ¿Qué dice? Más bien dejen que Dios los transforme. Transformados por medio de la renovación de tu entendimiento. Dice aquí esta versión, que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces así aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que nos debemos de centrar en que tú y yo queramos hacer la voluntad de Dios, no nuestra santa voluntad, como dicen. No, es que a mí me gustaría ir a misiones allá a Hawái, pues allá está como que la necesidad bien grande. ¿Es en serio? ¿Por qué no te vas a África? ¿O por qué no te vas aquí a Oaxaca? ¿O aquí a la sierra? Hay muchos lugares donde predicar el evangelio. Hemos sido llamados ¿a qué, mis hermanos? Si eres discípulo de Cristo, ¿a qué fue el llamado del discípulo? A ser como su maestro. No va a ser mayor que su maestro. Bástele al discípulo, dice Jesús, ser como su maestro, similar a su maestro. Nuestro único maestro por excelencia, de quien nosotros debemos aprender, no del mundo, mi hermano, porque todo lo del mundo, todos los que desean las cosas de este mundo, ¿qué va a pasar? Juntamente con sus deseos van a perecer. Y todos los humanistas ahí van a quedar. Pero nosotros debemos anhelar aquella ciudadanía celestial, mi hermano. Aquella donde el Señor nos está preparando una morada para que podamos estar con Él. ¿Durante cuánto tiempo? Durante toda la eternidad. Primera de Juan 2:15 al 17 dice, nueva traducción viviente: no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo. ¿Un qué? Un intenso deseo. Esto, lo otro. Pornografía, adulterio, drogas, sexo, alcohol, diversión. Es lo que ofrece el mundo, mi hermano. Y eso es totalmente humanista, centrado en mi beneficio, en hacerme feliz. Hasta incluso Romanos capítulo 1, en los últimos versículos del capítulo, dice que se complacen, ¿verdad? Ay, mira, me complazco en verte cómo engañas a tu esposa. Hay muchos hombres así, se cubren unos a otros. El mundo ofrece un deseo intenso por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. ¿De qué se jacta el mundo, mis hermanos? De sus logros. Vean, no está Nabucodonosor. Esta no es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y sopas.
Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, ¿cómo termina? Vivirá para siempre. Nuestra mirada debe estar en los cielos, mis hermanos. Y por último, vamos a Colosenses 3, capítulo 1. Colosenses 3, versículo 1. Nuestra mirada debe estar puesta en los cielos, en aquella esperanza la cual recibiremos por fe. O alguno dirá, ay no, ya tardó mucho el Señor, ya mejor me pongo a satisfacerme a mí mismo. No. Vamos a recibir esa esperanza no por medio de cosas que se corrompen con el tiempo, sino con cosas que son incorruptibles, que no pierden su valor ni se caducan. Así debe de ser la esperanza de todo aquel que sigue las pisadas de Jesús, aquel que se dio a sí mismo por amor de nosotros, mis amados hermanos, y rescatándonos de aquella vana manera de vivir, donde el propósito, como ya lo decía, de la predicación del Evangelio, pero ahora de nuestra salvación, es dar gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Colosenses 3:1 dice, en la versión, la Biblia latinoamericana, ahí viene un título y se me hizo muy padre, dice, la meta del cristiano. ¿Cuál es tu meta, mi hermano? Como cristianos debemos de tener una meta. ¿Esa meta quién es? Cristo Jesús, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Dice el versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo. Una respuesta natural de todo aquel que ha resucitado con Cristo, ¿qué hace? Busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2, pon la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Versículo 3, porque has muerto. Ahí está una meta, haber muerto y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, que Dios guarda nuestra vida. Pase lo que nos pase, leíamos en Romanos 14, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Que no tengamos miedo como lo tiene el pensamiento humanista de decir, bueno, pues ya si se acaba todo, pues hasta aquí. Pues quién sabe qué pasa después de la muerte, pero bueno, ya disfruté, ya deseé, ya lo tuve, ya lo disfruté, ya me complací, ahora pues bueno, lo que venga. ¿Y qué pasa cuando viene juicio de Dios a su vida? Ay, pues ya disfruté, pues ya bueno, de algo me he de morir, ¿verdad? Comadre, dicen, o compadre. Versículo 4, cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, y este es el cumplimiento de la meta de todo cristiano, entonces vosotros, ustedes, también seréis manifestados con Él, ¿cómo? En gloria. Y es ahí donde se cumple la meta de seguir a Cristo, mis hermanos. Aún no llegamos, aún seguimos corriendo la carrera. No lo hemos alcanzado, ¿verdad? Como decía Pablo, pero ¿qué hacemos? Extendiéndonos a lo que está delante, a la meta del supremo llamamiento. Amén. Mis hermanos, tenemos que guardarnos de este pensamiento humanista, el cual únicamente, mis hermanos, te va a bombardear todo el tiempo, porque lo traes ahí adentro. Tu humanidad ahí está, y allí va a estar. ¿Qué tenemos que hacer? Someterla. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y Él huirá de vosotros. Todos aquellos dardos, pensamientos que vengan a tu vida, pues hay que someterlos a la palabra, a la obediencia a Cristo. Amén. Cierra tus ojos, mi hermano, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos ayude a vivir su palabra y no caer en esos pensamientos. Señor, gracias te damos por tu palabra, por tu presencia y porque nos enseñas el cuidado que debemos de tener cada que nos exponemos a estar en la calle, en nuestro trabajo, con nuestra familia, Señor, o con personas que no conocemos, porque sin duda, Señor, el pensamiento humanista está presente en todos los rincones de la tierra. Nosotros, Señor, no queremos pensar de esa manera. Queremos tener tu mente. Queremos pensar como tú piensas, conforme a tu palabra.
para poder saber y elegir y decidir y saber cuál es tu voluntad, es decir, lo que te agrada, y cuál no es tu voluntad, lo que no te agrada. Para que ya no seamos fluctuantes, Señor, y digamos, ay, no sé qué decidir. No, Señor, sino que seamos diligentes y esforzados en saber y buscar tu voluntad. Buscar en tu palabra, Señor, aquellas cosas en las cuales estoy batallando, buscar la respuesta necesaria para poder ser verdaderos discípulos tuyos, Señor, y no enfocarme en mi humanidad, no enfocarme en mis deseos, no enfocarme en lo que yo quiero o me gustaría, sino en lo que tú quieres para mi vida, Señor. Tú quieres santificarme, tú quieres lavarme, tú quieres purificarme día con día, Señor, que podamos buscarlo, que podamos anhelarlo, así como al oro y a la plata, Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor reverente delante de ti. Queremos ser sabios andando en este mundo, Señor, para que así vean nuestras obras y quieran glorificarte a ti, Señor. Ayúdanos en todo momento, Padre, a ser esforzados, hombres, mujeres, jóvenes, y aún, Señor, nuestros niños de esta congregación puedan dar un testimonio de que tú eres real y de que su palabra está siendo sembrada también en sus corazones. Te damos las gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pues démosle un aplauso al Señor. Gracias por su palabra. Mis hermanos, pues estamos despedidos. Váyase con cuidado a su casa, que cenen rico, y pues primeramente Dios, los matrimonios, nos vemos el viernes. Prepárense, dispónganse, y primeramente Dios, aquí nos vemos. Que Dios les bendiga, mis hermanos.